Bienvenidos, bienvenidas. Este es el resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera. Vamos a repasar las noticias más importantes que han sucedido en esta semana con mi compañero Rafael Fleiman. Gracias, Juanita La Falsa, que está una vez más acompañándome aquí en este resumen. Juanita, una semana en la que una vez más estamos signados por la segunda ola de la pandemia de coronavirus COVID-19, por la inmensa cantidad de casos, por la situación que hemos tenido en una semana muy complicada, con una gran cantidad de fallecimientos, con una gran cantidad de casos. Una cosa relevante, esta semana el jefe de laboratorio del hospital, Adrián Spotti, dijo en Radio Cuarentena que veníamos oscilando entre el 30 y el 50% de índice de positividad y que era muy alto. Sobre este fin de semana superamos el 60%, tenemos más de 250 casos activos en San Pedro y una gran cantidad siempre de sospechosos. Los consultorios amarillos han tenido una inmensa cantidad de personas, decenas de personas que han ido a consultar, tanto en el horario de la mañana como en el de la tarde, para ser hisopados, muestras que después se envían al laboratorio Central Lab. Esta semana cumplimos, Juanita, un año del primer caso positivo. Qué loco pensar que ya pasó un año y que seguimos y por ahí tampoco aprendemos todavía de que no terminó y seguimos diciendo lo mismo que decimos desde un año. La pandemia no terminó, hay que seguirnos cuidando y los casos siguen aumentando, ya superamos el 60%. Así es, superamos el 60% del índice de positividad y esto que dice Juanita es tremendo, porque si uno mira que hace un año cuando el doctor Marín fue confirmado como el primer caso positivo en San Pedro, llegamos a ese punto un 13 de mayo, es decir, casi 2 meses después desde que comenzara el aislamiento social preventivo obligatorio, y tuvimos todo ese mes y medio con la sensación que nos transmitían además las autoridades, ¿no?, de que era probable que quizás tuviéramos la suerte de que el coronavirus no llegara a San Pedro. Mira hoy, más de 3.300 casos y más de 120 muertos. Esta semana fue impresionante, tuvimos 10, 11 fallecidos, depende de cómo los contemos, ¿no? Porque falleció el Raúl Sierra, un conocido comerciante integrante del Coro Farabolini, tenía 49 años. Falleció Isabel Hipólito, que era una mujer que estaba internada en un geriátrico. Hago esta salvedad, tenía 76 años, estaba internada en el geriátrico, pero no internada en una clínica. O sea, ella estaba en el geriátrico, pero no estaba entubada en el hospital. Me detengo en lo del geriátrico. El miércoles revelamos en La Opinión que había un bloqueo sanitario en un geriátrico ubicado en Obligado y Uruguay, si no me equivoco, sí, Obligado y Uruguay. Ahí vemos la esquina. En ese lugar donde había 13 internos, todo sucedió. O sea, nos enteramos a partir del fallecimiento de una de ellas, que es María Elide Olmos, de 98 años. Hubo un caso positivo. Las autoridades de la Secretaría de Salud hicieron testeos rápidos. Todos los internos estaban contagiados de coronavirus COVID-19. 2 fallecieron, 3 ahora. María Elide Olmos, de 98 años, y la otra era Zulema Torres, de 82. No, ella falleció en la jornada de este viernes. Estoy un poco perdido con la cantidad de fallecidos, es tremendo. Pero digo, teníamos 2 fallecimientos de este geriátrico y el viernes tuvimos noticia del nuevo fallecimiento, que es Isabel Hipólito, de 76 años, que no estaba internada en un sanatorio, ni en una clínica, ni en el hospital. No estaba internada, quiero decir, en terapia intensiva, sino que estaba alojada en el propio geriátrico y allí falleció. Pero no con las medidas de aislamiento ni nada, o sea, estaba en el geriátrico. El geriátrico está bloqueado, tiene un bloqueo sanitario porque todo el mundo que está ahí tiene COVID. Para ese momento había 2 fallecidos, 2 internados en sanatorios, en clínica privada, y el resto eran 8 pacientes internos, digamos, con COVID, residentes con COVID dentro del geriátrico. Una de ellas, Isabel Hipólito, que falleció, y además la dueña y personal que trabaja en el geriátrico, que también quedó aislado en este bloqueo sanitario en esa residencia para adultos mayores. Es la segunda vez en San Pedro que tenemos una situación de estas características en una residencia de adultos mayores. Ustedes recordarán lo que ocurrió el año pasado en Residencia de Luz. Sigo repasando. Dije el caso de Zulema Torres, 82 años. Alejo Baronguele tenía 53 años, era chofer de Masterbus, era el esposo
de Natalia Claverini, la concejala Natalia Claverini. El Consejo Deliberante suspendió esta semana la sesión que estaba prevista para el jueves, porque ese día falleció el marido de una de sus integrantes, de Natalia Claverini, miembro del bloque Juntos por el Cambio. Falleció Guillermo Condorís, de 73 años, una particularidad con el caso de Condorís, que es un hombre residente oriundo, domiciliado en Lanús, ahí en el conurbano bonaerense, al sur del conurbano. Este hombre tiene familiares en San Pedro, había venido a San Pedro, se contagió, le detectaron COVID, lo internaron y falleció en San Pedro. Por eso la municipalidad lo contó entre las estadísticas oficiales. Mari de Leantoni, la reconocida docente, maestra de la escuela 27, 55 años de edad, había vencido al cáncer, no pudo vencer el coronavirus. al coronavirus. Roberto Fortunato, de 86 años. Roberto Fortunato es un ícono en San Pedro de la promoción y la producción de shows y espectáculos. Era bandoneonista, sí, Roberto, y el maestro, le decían, en los años 60, 70 y 80 fue uno de los que trajo a San Pedro a todos los artistas que estaban en pleno apogeo de su carrera. Fue el que logró que San Pedro se transformara en una plaza que formaba parte de la grilla de las giras de los artistas que salían a tocar por todo el país a partir de su labor sí, como cumplió promotor. un rol muy importante en lo cultural y en lo musical, principalmente acá. Impresionante. Ese era el rey de la noche de la época, sin lugar a dudas, porque el primero era manager de orquestas locales que las sacaba a tocar por los bailes que se organizaban en los parajes. Había muchos bailes en los parajes rurales. Nosotros no llegamos a conocerlos, Juanito, no, pero había un montón. Y bueno, y él era un poco promotor de eso. Era primero como músico y después como si fuera una especie de manager. Claro, como manager, como promotor de shows. Y tuvo la particularidad de que fue el que logró en 1971 que Sandro, en el momento de explosión de su carrera, viniera a San Pedro a tocar, ¿no? Ah, mira, eso no lo sabía. Fue en el 71. Y después volvió a traerlo en el 79, y en el medio trajo a todos, digo, a Horacio Guaraní, a Larralde, a Tormenta, a Valeria Lynch, a Mercedes Sosa, a todos, insisto, en el mejor momento de su carrera, que son momentos difíciles porque hay que arriesgar para promover ese tipo de shows. Roberto Fortunato es otro de los fallecidos, 86 años. Leonardo Ferro tenía 68 años. A María Lidia Olmos la nombramos, tenía 98. Raúl Alberto Torresín tenía 82. Marino Bornia, el presidente del Club de Central Córdoba de Santa Lucía, el titular junto a su hijo Adrián desde hace alrededor de 20 años de la famosa metalúrgica Farina de Santa Lucía, el presidente de la Sociedad Italiana, una persona hiperactiva, Marino Bornia, muy comprometido con la comunidad, nacido en Italia, había venido a San Pedro, a la Argentina, a los 6 años, recaló en Santa Lucía, fue uno de los miembros de la primera promoción de egresados de la secundaria de Santa Lucía. Sí. Y cualquiera que tenga cierta edad en Santa Lucía te puede contar las cosas que hizo Bornia en el pueblo, porque era un tipo, ya te digo, súper activo. Un vecino además queridísimo de ahí de la Participaba en todas ciudad. las comisiones de lo que se te ocurra, y últimamente, a los 71 años, era presidente del Club Central Córdoba y presidente de la Sociedad Italiana en San Pedro. Hace unos meses su hijo había posteado una historia muy linda en las redes sociales, porque en medio de la pandemia, en medio del aislamiento, en medio de los fríos que estaban comenzando a venir, ¿dónde estaba Marino Bornia? ¿En dónde? En la vereda del club, poniendo un banco. Con otro veterano como él. Impresionante. Marino Bornia, una pérdida terrible que se llevó la COVID. Enrique Schumann, el famoso Quique Schumann, el rey de la noche sanpedrina de los años 90, hablando de rey de la noche, Schumann también falleció, no está contado en las estadísticas oficiales Quique Schumann porque tenía domicilio en Buenos Aires, en Capital. Lo despidieron en la semana y los vemos en su mejor momento, eran en los años 90 cuando fundó junto al famosísimo DJ Gustavo Palmer el boliche Ibiza, uno de los boliches que sin lugar a dudas modificó para siempre la manera de pensar la noche en San Pedro, en una época en la que los famosos de la televisión, empezaron a aparecer los famosos de la televisión como personajes públicos
Digo, independientemente de que no hicieran nada. Antes los famosos, claro, porque antes los famosos de la tele eran los artistas de la tele, que eran actores, o eran actrices, claro, o eran etcétera. cantantes. Sí. Los cantantes pasaban del escenario a la tele, de la tele al escenario, ¿no? Y en los 90 empezaron a aparecer con el auge de la televisión por cable y esas cosas, viste cómo era esa publicidad, esa es la publicidad de la televisión local, está en San Pedro TV, que es el Facebook donde José Campos sube las cosas, los recuerdos del archivo, un archivo importantísimo que tiene San Pedro así, de San Pedro TV, la productora. Empezaron a aparecer esos personajes. Imagínate que el día de la inauguración de Ibiza vino Sergio Goycochea, el arquero de la selección argentina, que se había convertido en un héroe en los penales del Mundial 90. Del Mundial de 90, y vino como, después fue modelo, ahora es conductor de televisión, es periodista deportivo, pero vino como personaje famoso a participar de la apertura, ¿no? Parecía esta cosa que se fue generando con el auge, insisto, de la televisión por cable, o de la aparición del cable, digamos, y de la televisión constante en las 24 horas en vivo también, cómo los personajes de la televisión se convertían en famosos y la gente iba a verlos a lugares como un boliche, ¿no? Es re loco eso. Sí. Pero empezó en esa época. Pero eso sí, decir, ¿no? sí. Y después se extendió como hoy van los influencers de las redes, bares, a los boliches, para que la gente los vaya a ver, sí. ¿no? A Schumann lo recordaron en todo el país. Hubo un recuerdo muy lindo que sucedió en el programa de Fernando Mancini en el Radio de la Red, donde el Bambino Veira, el Pato Filiol, el propio Palmer lo recordaron, y Mariano Yudica, el conductor de Polémica en el Bar, sí, lo recordó en el propio final de Polémica en el Bar y también lo saludó en redes sociales. Una pérdida que generó en San Pedro una sorpresa. Te digo una cosa, estoy en condiciones de decirte que a esta hora la noticia de la muerte de Enrique Schumann es la más leída de la semana en la opinión, ¿no? Una pérdida impresionante, una pérdida lamentable, pero además lo querido que era y lo que lo recuerda a toda una generación o dos por su labor como promotor de la noche en esas épocas con Ibiza, ¿no? Nosotros decimos que estamos en una situación muy complicada respecto de la cantidad de fallecimientos, respecto de la cantidad de casos, respecto de la cantidad de casos activos que implica siempre a los médicos de las cuadrillas que están sobrepasados para poder atenderlos. Esta semana hubo una situación medio complicada, contamos con un paciente de 81 años que lo internaron, después le dieron el alta, después lo tuvieron que llevar a la clínica de nuevo, lo dejaron un rato internado, lo mandaron de vuelta a la casa, después la hija reclamó y logró que lo dejaran internado otra vez. Digamos, situaciones que están complicadas en una ciudad en la que el sistema sanitario está todos los días al límite. Todos los días decimos, hoy no hay camas, hoy queda una, hoy falleció alguien y se liberó una cama, hoy le dieron el alta a otro, se liberó una cama, esa cama se ocupó, hay lugar para derivar en la región sanitaria, sí, dijo el... Para colmo, eso es lo triste, se libera una cama, pero no porque se haya recuperado, claro, sino porque sumamos un fallecido más. Y es está tremendo. Que estalla todo, la verdad. Es tremendo y lo único que tenemos contra eso es la prevención y por supuesto la campaña de vacunación. Hay que decir también que la semana pasada dijimos que teníamos al menos 2 fallecidos que se habían vacunado. Bueno, ahora ya son 6, al menos 6 los fallecidos que ya tenían la primera dosis de la vacuna. De todas maneras, la vacunación es el elemento más importante, además de la prevención, que tenemos para contrarrestar la pandemia. Y esta semana tuvimos el arribo de 1.200 Sinopharm de la segunda dosis, sí, que terminaban de aplicarse el viernes, y ese viernes llegaron otras 900 también de segunda, que van a ser aplicadas como segunda dosis. Viste que la Sinopharm es la misma, sí, la primera y la segunda, bueno, pero están asignadas como segunda dosis para mayores de 60 años. La turnera va a ir otorgando los turnos a medida que vayan saliendo, así que vamos a tener fin de semana de actividad de vacunación. Quiero decir también que esta semana hubo test rápidos en escuelas y jardines. Me detengo aquí porque siempre que damos los datos de los positivos, de los sospechosos, de los aislados, son datos oficiales que surgen de la información que vierte la municipalidad, la Secretaría de Salud, en su parte oficial, y que cuentan a los testeados rápidos en el hospital y a los hisopados en consultorios amarillos, cuyas muestras son enviadas a Central Lab.
no están apareciendo allí. Por supuesto, ni los positivos por contacto estrecho, ni los positivos por sintomatología full. Viste que si vas al consultorio amarillo y no tenés gusto ni olfato, ya ahí ya te toman como positivo. Ya te toman como positivo sin necesidad de hisoparte. Ah, mira, no sabía. Claro, sí, eso está dispuesto por criterio epidemiológico desde hace tiempo ya, ¿eh? Sí, yo sabía que si te daba negativo, a pesar de tener los síntomas y todo, te tenías que quedar aislado por prevención. También te dan esa cosa que se llama el falso positivo, capaz que te da positivo, pero de cualquier manera, como tenés todos los síntomas, te tratan como positivo y te anotan como positivo, pero no apareces en el parte oficial. Y tampoco aparece en el parte oficial, a eso quería llegar, los testeos rápidos que esta semana empezaron a desarrollarse en San Pedro en escuelas y jardines. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la provincia dispusieron que haya testeos rápidos en escuelas y jardines. Después te cuento cuándo le llega a tu escuela porque tengo el cronograma. ¿Ah, sí? Sí. Esta semana empezaron en el Jardín 901, la Escuela 6, la Escuela Industrial y la 502, que están todas en la misma manzana. Sí. Hubo un caso positivo en el Jardín 901. Fue el único caso positivo de los test en escuelas. Al otro día se fueron a la manzana de la escuela normal. El jardín, la primaria y la secundaria. No hubo casos positivos. El viernes estuvieron o el jueves fue que estuvieron en la escuela de Mataderos, en la zona de Mataderos. El jueves. Claro, que fue que estuvieron en el jardín, primaria y secundaria de Mataderos, y el viernes, claro, iban a la zona de la escuela 10, escuela 10, secundaria 14, el jardín. Tampoco detectaron casos positivos, así que está buenísimo que se puedan hacer esos test. Lo que te digo es que no nos están contando los resultados, tenemos que estar tirando de la cuerda, preguntando a Dios y María Santísima, hasta que nos enteramos finalmente de esto. El único caso que hubo fue el que les contamos en la semana en el jardín 901. Salimos de la COVID, Juanita, repasamos otras informaciones importantes que han transcurrido en esta semana en San Pedro. Una de ellas es que abrieron los sobres para la pavimentación de las 63 cuadras que se van a pavimentar con recursos provinciales allí en ese cuadrante que fuimos a recorrer una vez con Emir. Mirá cómo está. Me acuerdo. Hermoso. Es divino para pasar con el auto ahí. Hermoso. En ese lugar que cuando me saqué esa la foto, ¿te acuerdas que me saqué una foto en un bache? Me acuerdo, bueno, sí, me acuerdo. Esa va a quedar así como se ve ahora, que ese es otro barrio, pero va a ser la misma empresa que viene haciendo los pavimentos en San Pedro. ¿En qué barrio va a ser? Esto va a ser en el barrio Mateos Bert. ¿Cómo decir? Ahí tenés el cuadrante, mirá. Sí, ahí está en el mapa, sí. Ese es Caseros, más o menos, acá tenés Romulo Naón y Chivilcoy, esa vez. Chivilcoy, sería, 3 de febrero. Romulo Naón y Chivilcoy, 3 de febrero, Caseros. Se presentó una sola empresa, que es Yarsa, ingeniero Alberto Reano, Sociedad Anónima. A Yarsa la conocimos porque fue la que Farallón contrató para pavimentar la Ruta 1001. A Yarsa la conocimos porque fue la que ganó todas las licitaciones para hacer pavimentos en San Pedro cuando se hicieron en la zona oeste y norte, ¿no? Sí. Y ahora estamos yendo para el sur, también con la misma empresa, que es la única que se presentó. Quiero trasladarte, Juanita, a vuelta de obligado allí en la localidad en la semana El Pescador. Jorge López halló un elemento. Jorge López, que es el mismo pescador que encontró las cadenas, los eslabones, claro, que permitió uno de los hallazgos arqueológicos más importantes. Encontró López un elemento de madera como de 2 metros de largo, que parece que es como un ancla, digamos, ¿no? Parte como si fuera parte de un ancla. Claro, sí, mira. Sí, vinieron los arqueólogos a verlo hoy a la mañana, si no me equivoco. Los arqueólogos, claro, porque él lo encontró cerca del límite de Ramallo, lo agarró con la red. Hay alguien en la puerta, por favor. Lo encontró en el límite de Ramallo, ahí están los arqueólogos trabajando. Lo llevó, lo depositaron ahí cerca del Museo de Sitio a la espera de que llegara Mariano Ramos, el doctor en arqueología, el científico que tiene a su cargo la coordinación del equipo que hace 20 años trabaja en estudios científicos arqueológicos sobre el sitio de la batalla, y están trabajando, están analizándolo. Hay algunas posibilidades, de opciones, hipótesis respecto a que podría ser de algún barco de la batalla, que participó de la batalla. También podría ser, pensemos que en esa zona
Hay mucha circulación de barcos también, pero... El puerto pero... de San Pedro Sí. estuvo ahí, que era el famoso puerto de vuelta oleado. Cierto. Sí, tenés razón. Así que también puede ser que, por eso siempre se hallan un montón de cosas relacionadas con barcos que en principio uno tiende a pensar que pueden ser de la batalla y a veces... Pueden no son de ser la también batalla. del puerto, pero Claro. también es importante, ya que es También es un algo objeto que histórico súper quede valioso, de la ¿no? historia. No es, o sea, es muy valioso para nosotros porque forma parte de nuestra historia, porque de nuestro puerto. Ahora, si se trata de la batalla, estamos hablando de un objeto de valor histórico para el país y para Latinoamérica. Pensemos que este sitio arqueológico que tenemos aquí en San Pedro de la Batalla Oleado es uno de los 2 que hay en toda Latinoamérica destinado a batallas históricas relacionadas con la independencia de España de los países de Latinoamérica. Entonces, digamos, tiene un grado de relevancia Importantísimo. muy importante, ¿no? Y hablando de hundimiento de barcos, estuve esta semana, Juanita, ¿Qué pasó? ¿Viste eso? Lo viste? vi la transmisión en vivo por Facebook. Estuve en... ahí, mirá, eso es... si uno va por el Bajo Cementerio, o si uno va para el puerto, ¿no? Bajás Sí. al puerto, bajás donde está el puerto, ahí está el puerto, mirá, ¿lo ves? Ahí Sí, allá está el puerto, Y sí. si te vas por la costa, llegás hasta ahí, justo hasta ahí llegás, porque más allá está la arenera, que es la arenera, es San Pedro Arenas, que está al final del Bajo Cementerio, digamos. Sí. Resulta que el buque arenero Acacia tenía una hélice que tenían que reparar. La hélice está en la proa, digamos, ¿no? Abajo, Sí. de la popa, digo, abajo Sí, de la sí, popa, sí. o sea, donde está la cabina, abajo. Y en la proa, donde va la carga, lo que hicieron fue ponerlo ahí en la cabecera de la arenera. Y el plan era cargarlo en la proa para que levante un poco atrás la popa, Y que quede parejito. que asome la hélice y poder repararla. Ah. Parece que la carga, una sobrecarga sobre la proa, provocó el hundimiento. Y casi se hunde todo. No se hundió porque el río está muy bajo. Sí. Y entonces vos ves ahí, ves que se ve la cabina. Bueno, Sí, quedó- esa es la popa del buque y todo lo que está delante es la proa que está hundida. Sí, bajo no el se agua. hundió porque quedó encajado en la misma tierra de que no. Claro, y por quedó la otra parte. bajante. Ahí, por suerte, no hubo que lamentar ninguna situación. Fue prefectura, estaban trabajando. El plan era ponerlo a flote en estos días. Todavía están trabajando en ello. Pero fue una situación medio como, che, se hunde un, Sí. se hunde un barco en la costa. De hecho, Se nos hunde el nosotros barco. tuvimos noticia a partir del trabajo de prefectura que había confirmado que tenía un incidente de riesgo de hundimiento de un buque. Cuando llegamos al lugar, el buque ya estaba como adrizado, digamos, estaba como Controlado claro, para. dispuesto de una manera en la que ya no se iba a hundir más de lo que estaba, ¿no? Pero bueno, después tenían que empezar las tareas de reacondicionamiento, de ponerlo a flote y además de repararlo, porque esa reparación la tenían que hacer sí o sí. Me paso a la política, Juanita, esta semana. No quiero relacionarlo con hundimiento de barco, pero justo vengo de ahí. No, pero. Nada que ver. Pero esta semana, viste que todavía el intendente Cecilio Salazar no asume del todo públicamente, o sí, pero parece que sus aliados locales de Juntos por el Cambio no asumen tampoco que el intendente tiene una inclinación muy desarrollada hacia el oficialismo nacional y provincial, hacia el Frente de Todos. Salazar enfrentó al Frente de Todos en el 2019, fue candidato por Juntos por el Cambio, ganó las elecciones, pero a nivel provincial y nacional, Vidal y Macri, que lo llevaban en la boleta, perdieron. Desde entonces, Salazar comenzó, a partir de su pertenencia peronista de toda la vida, a tejer nuevas relaciones con el gobierno oficial, con el gobierno nacional y provincial del Frente de Todos, a partir de su peronismo, insisto, que dieron muy buenos frutos. De hecho, el intendente ha tenido gestos públicos muy importantes respecto de su acercamiento al Frente de Todos. Pienso en ese cierre de año que hicieron políticamente el Frente de Todos en La Plata el año pasado, en diciembre, un acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, en el que estaba Cecilio Salazar, junto con otros intendentes que sí son del Frente de Todos, electos con el Frente de Todos. Esta semana tuvimos conocimiento de una reunión con Ricardo Pito Cassi. Pito Cassi es el intendente de Colón.
Es un intendente kirchnerista, es un intendente del Frente de Todos, es un intendente que tiene en su despacho una foto de Axel, Cristina y Alberto juntos, y que reveló que se encontró con Cecilio Salazar, que charlaron sobre la situación, y mira lo que dice. Analizamos la difícil coyuntura que nos toca administrar y coincidimos en que la respuesta frente a la crisis pasa por la consolidación del Frente de Todos. Es decir, Pitocasi está revelando una reunión con Cecilio Salazar y además está revelando que en esa reunión coincidieron en que para enfrentar la crisis política, social, económica que tiene la Argentina relacionada con la pandemia y con las problemáticas estructurales históricas del país, la respuesta pasa por la consolidación del Frente de Todos. No acusó recibo nadie en San Pedro, igual, porque los funcionarios del PRO, de la UCR, que forman parte de Juntos por el Cambio, siguen siendo todos funcionarios. El Consejo Deliberante sigue teniendo dos bloques, el oficialista Juntos por el Cambio y el opositor, la oposición, todos, sí. Pero ahora no sabemos cuál es cuál. No, ¿Viste? Eso. Claro, en las elecciones el eslogan de campaña de Alberto Fernández en 2019 era "es con todos". Bueno, sí. Dice que es con todos y ahí está. Y es el único, como dijo Lili en Radio Cuarentena, es el único que puede hacer este equilibrio de tenerlos a todos en un mismo lugar. En un mismo lugar, así que no sé si serán todos oficialistas. Es bueno, qué sé yo. Es raro, ¿no? Es raro, no sé. Qué sé yo. Nos vamos a pasar al ámbito policial. Quiero contarles una historia tremenda que relató Martín Pérez. Les recomiendo que vayan a www.elopinionsemanario.com.ar, la busquen y la lean, porque es extensa y tiene muchísimas aristas, pero es muy interesante para leer. Es una historia muy divertida, iba a decir, porque, bueno, divertida no para las víctimas, divertida porque en el contexto es increíble. Estamos hablando de... ¿Ustedes se acuerdan de este muchacho, el Rosarino? Que era un pibe, un muchacho, tiene 30 y pico años, 32 creo que tiene. ¿El acusado de robar autos? Claro, que vino a San Pedro, se había relacionado con la chabona y con una amiga de ella, y resulta que empezó a trabajar en una agencia de remis, y hizo un viaje y se robó un auto. Bueno, lo buscaron, qué sé yo, no encontraron el auto, a él no lo encontraron, después robó otro, volvieron a buscarlo, no lo encontraron. Resulta que Martín Pérez investigó y llegó a la conclusión de que este muchacho le robaba a la gente, a la gente que le daba trabajo. Vos sabés que hubo un caso en que robó una Amarok en la zona de Los Cardales, en la que, escuchá esto, una persona le dio trabajo. Sí. Y él, en la Amarok, fue con su jefe a buscar un corralón, materiales, hierros. El dueño de la camioneta se bajó al negocio. Ya me imagino lo que pasó. Aprovechó y se llevó la camioneta. La casa de loco, le robó la camioneta. ¿Y qué quedó? Allá quedó en el corralón con los materiales el dueño la solo. Camioneta, bueno. Resulta que este muchacho hizo una serie de robos de esas características, robó creo que 4 autos y 3 camionetas en todo este tiempo, fue detenido en Córdoba, ahí lo estamos viendo. Se llama, ya te digo cómo se llama, porque nosotros lo conocemos como el Rosarino, pero se llama Damián Ezequiel Vera. Tenía pedido de captura por haber participado en una serie de hechos delictivos vinculados al robo de automóviles, y lo encontraron en la ruta 9, en la intersección con la ruta 13, en jurisdicción de Río Segundo, esto es en la provincia de Córdoba. Allí había robado, había llegado con esta camioneta robada también, que había robado en la zona de Los Cardales, acá en la provincia de Buenos Aires. Impresionante el Rosarino, pero lo detuvieron al final. Al final lo detuvieron, pero en Córdoba. En Córdoba, sí, lo venían buscando y lograron detenerlo. Otro que detuvieron fue a Maradona Branchini. Maradona Branchini se llama Oscar Vicente. Tiene 57 años, fue detenido por abuso sexual, y ahí lo vemos en una etapa de La Opinión de los años 2000.
eso debe ser del año 2002, si no me equivoco. Lo vemos porque fue protagonista de un hecho gravísimo que tuvo lugar en San Pedro y que lo tuvo a él como condenado por secuestro extorsivo. Participó de uno de los hechos más resonantes de la historia policial de San Pedro, que fue el secuestro extorsivo de un niño. Un niño no recuerdo si tenía 12 años cuando lo secuestraron. Y claro, él, su cómplice, bueno, fueron detenidos y ahora apareció como 20 años después, otra vez en las crónicas policiales, porque lo detuvieron esta semana por orden del juzgado de ejecución penal al quedar firme una condena que pesa sobre él por un caso de abuso sexual intrafamiliar. Oscar Maradona Branchini, que a su vez es hermano de otro hombre que era mozo de una reconocida pizzería, que también está detenido porque fue condenado en un juicio por jurados por abuso sexual de al menos 3 niñas. Así que ahora el hermano, conocido también por esta situación del secuestro, también fue preso. Quiero contarles que esta semana hubo novedades respecto del robo a la familia Oneto. Recordarán ustedes el robo a la familia Oneto en Pueblo Doyle, un violento episodio que además tuvo unas características más resonantes cuando supimos que entre los 5 involucrados, 3 eran empleados municipales. Claro, 1 de Santa Lucía, 2 de San Pedro. Esta semana hubo allanamientos en un barrio en Santa Lucía, en la casa de otro empleado municipal que aparece también sospechoso porque trabajaba en el cementerio junto con el primero de los de Santa Lucía que estaba sindicado. Sí. Y en su casa secuestraron una especie de arsenal de armas largas. Se encontraron escopetas, 3-4 escopetas de varias características, mirá, con mira, un montón de municiones. Sí. Y por supuesto, todas estas diligencias estuvieron a cargo del fiscal Marcelo Manso, que debe derivar a Varadero la causa. ¿Por qué? Porque los empleados municipales para la justicia son considerados funcionarios públicos. ¿Sí? Sí. Entonces, las causas donde hay funcionarios públicos involucrados en San Pedro deben tramitar en la Fiscalía del Doctor Granda en Varadero, así como las que involucran a funcionarios públicos de Varadero son tramitados en la Fiscalía de Ramos en San Pedro. Entonces se sumaría un cuarto empleado municipal a este robo. Tenemos un cuarto empleado sospechoso. Claro, tenemos un cuarto empleado municipal sospechoso de este robo. Son 2 de Santa Lucía entonces y 2 de San Pedro, que son uno que trabajaba en el SIC y otro que trabaja en la Secretaría de Seguridad. Manso, repito, tenía a su cargo las diligencias urgentes de este caso y ahora, la semana que viene, cuando ponga todo lo que tiene hasta el momento en orden en el expediente, le hace un monito y se lo manda al fiscal Hernán Granda, que será el responsable finalmente de instruir la causa y eventualmente, si es necesario, si reúnen elementos suficientes, llamar a indagatoria a estos acusados, ¿no? En esta semana hubo, Juanita, un episodio muy particular frente a la escuela del Club Banfield, la escuela secundaria 13, allí sería en Aulí, combate obligado, donde la policía fue a cumplir con una orden de allanamiento emanada por el juzgado de garantías en el marco de una causa por amenazas de, o sea, alguien denunció a otro por amenazas de muerte, así que fueron a ver si había armas. Bueno, cuando la policía llega, había por lo menos un arma porque de adentro de la casa les apuntaron y resulta que la persona que estaba adentro tenía COVID. Ahí está la casa. Mirá. Entonces esta persona los recibe con un arma, así apuntándolos que no entran a mi casa y con COVID. Sí, porque resulta que la madre estaba contagiada con COVID confirmada y él estaba como contacto estrecho. Divino. Resulta que, claro, ahí vemos la policía que tuvo que quedarse de custodia, tuvo que ir a una ambulancia, no sabían si llevárselo o no llevárselo, se lo llevaron. Los policías que no están vacunados. ¿Cómo que se lo llevaron en la misma camioneta? Lo dejaron ahí. Los que no están vacunados y que ahora tuvieron que dejar como 3 o 4 aislados a partir de esta situación, se lo tuvieron que llevar y lo tuvieron que poner en un lugar aislado del resto a la espera de que el juzgado diga qué hacían con él.
¿Y qué hace con le el...? hicieron un test y dio positivo, o sea que efectivamente está confirmado, tenía COVID. Bueno, sí, pero ¿qué hace con el, No, lo con el mandaron a la preso casa de ahora? nuevo a cumplir el aislamiento. Pero no está preso, no nada. Y, técnicamente está aprendido. Por un caso de amenaza, por abuso de armas y además por Amenazar a un amedrentar oficial. a la policía, ¿no? Resistencia a la autoridad, resistencia armada a la autoridad. Sí. Una cosa de loco, la verdad es que lo llamativo de todo esto, más allá de lo risueño que pueda parecer contarlo de esta manera, es que esto da cuentas de cómo funcionan determinadas cosas. El personal policial, que en San Pedro asciende en total alrededor de 150 efectivos y efectivas, que algunos están de licencia, otros tienen asignados otras tareas, pero digo, es la cantidad de efectivos policiales que hay, no están vacunados. Y ni siquiera están vacunados estos, que son los que están en la tarea de calle propiamente dicha y que tuvieron que ir a la casa de este hombre a hacer un allanamiento y que resulta que tenía COVID, que lo tuvieron que subir a la misma camioneta con COVID, que ahora están aislados porque pueden aparecerles síntomas por haber tenido ese tipo de contacto, nada menos que con un paciente de COVID, ¿no? Y hablando de policía, y vuelvo a Santa Lucía porque así hubo un allanamiento en los últimos días a un policía retirado, un hombre de 70 años que fue denunciado por una mujer y su hija a quienes acosa desde hace tiempo. Ya llevan varias denuncias contra esta persona por acoso, hostigamiento, por intentos de abordaje sexual hacia la menor de edad. Esto provocó varias denuncias, una de ellas recayó en la Fiscalía de Ramos. Ramos pidió un informe a Asuntos Internos que reveló que este policía retirado nunca había devuelto el arma reglamentaria. Sí, así que fueron, le allanaron, le secuestraron un arma en el marco de esa causa. Y por último, en el ámbito judicial, policial, tenemos la novedad de esta semana de que Jonathan Bedetti, el acusado del caso de la familia Alzogaray, recordarán ustedes, fue hace alrededor de un año, 2 años, ¿cuándo fue? No fue el año pasado, No, si no me equivoco, el anterior, claro. así que 2 años ya. Me acuerdo que fue un 4 de julio. 4 de julio fue. Eso me acuerdo. No sé, pero sí, yo me acuerdo de ese, fue una mañana que los Claro. habían sorprendido a la madrugada en la casa y no Sí, me se acuerdo metió, bien que habían robado, las pero cámaras registraron que entró un delincuente y que se llevó una serie de cosas. Tuvo un enfrentamiento con el dueño de casa, a las trompadas. Finalmente lo detuvieron, le disparó a la esposa Sí. de Pedro Alzogaray, que estuvo internada. Por suerte evolucionó bien y no hubo que lamentar ninguna situación más que el tiempo de internación. Bueno, hubo un acuerdo después de la detención, porque estuvo prófugo hasta que lo encontraron, lo detuvieron. Ahora la novedad es que hubo un acuerdo para llevar la causa a juicio abreviado. Allí está Jonathan Bedetti el día que fue indagado. El juicio abreviado implica que no vaya a juicio oral y público, a tribunal, digamos, sino que el propio juez que interviene en la causa, con los elementos que se reunieron en el expediente hasta ahora, analiza y decide si es culpable o inocente. En el caso de que sea culpable, la pena máxima es la que acordaron Fiscalía y Defensa, que es de 9 años de prisión. Hay ese acuerdo para trámite abreviado, tendremos ahora que esperar el resultado. Y nos vamos a ir, Juanita, de este resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera, repasando algo de la actividad deportiva, por supuesto, invitándolos a que vayan a www.laopinionsemanario.com.ar, a que sigan en Instagram a La Opinión Deportiva, porque allí nuestro compañero Emir Diamante hace un aporte inmenso para el deporte sanpedrino, para contar todo lo que ocurre ahí. Les quiero contar algunas cosas. Por un lado, que como estamos en fase 3 y vieron Sí. que flexibilizaron algunas cosas, entre ellas las religiosas, por ejemplo, que ahora se pueden hacer actividades religiosas con hasta 20 personas, también autorizaron las competencias oficiales regionales. Y las competencias oficiales regionales son las que tienen que ver con, por ejemplo, para que nos demos una idea, el provincial de básquet.
o los sí. regionales de básquet, la liga regional, bueno, esas cosas. Todo eso ahora está permitido. Ahora está permitido, todo eso, por supuesto, les digo, lo van a poder encontrar en La Opinión Deportivo. Les cuento que el sueño, nuestro sueño olímpico con Brenda Rojas está un paso más adelante porque en la Copa de Hungría le está yendo re bien a Brenda, clasificó a semifinales en K1 200 metros, todo eso también lo tienen en La Opinión, ahí la tenemos a Brenda que está en Hungría representándonos y juntando porotitos para ver si llega a Tokio. Sí, ojo que es una gran candidata para llegar a las Olimpiadas. Y la otra sanpeñina deportista que está en el mundo es Eugenia Bosco, que es timonela, Eugenia Bosco. Sí, creería. Porque no sé bien cómo se dice, pero sí. La que gobierna el timonel. Sí. Bueno, es timonela. Creería que sí. Timonel y timonela, ¿será? Debería ser, bueno. Debería. Eugenia Bosco que sí. cruzó el Atlántico, hay una nota interesantísima, súper copada que hizo Emir con ella y de esa experiencia de cruzar el Atlántico en un buque y se prepara para la Ocean Race europea. Y una cosa más les digo sobre el deporte que Emir está en La Opinión siguiendo lo que sucede en el marco del Animate Vos Valés, que es esta actividad que propone el gobierno municipal que permite que chicos y chicas de San Pedro se sumen a actividades deportivas y culturales gratuitas y que se desarrollan en los barrios, ¿no? Ahí Emir empezó a hacer un repaso buscando historias en las localidades, en los barrios donde se están desarrollando estas cosas y está buenísimo. También les quiero contar, por ejemplo, que los miércoles a las 20, creo que es, en el Siripo, está Gustavo Ortega, que es el sonidista de la Muni, está Lámpara, está enseñando a un grupo de chicos a producir material de audio. Ah, mira qué bien. Entonces están yendo chicos que tienen, adolescentes que tienen bandas y están aprendiendo de audio, de sonido, de micrófonos, de parlantes y están trabajando en el aprendizaje del sonido en vivo, del sonido para el público, del sonido para los músicos y además de la producción discográfica. Y todo indica que van a terminar el año grabando ellos sus propias bandas. Así que un miércoles de estos me voy a dar una vuelta para contárselo. Podemos ir, Juanita, juntos. Vamos a ir, vamos. De estos y vamos a recorrer. Nos vamos, Juanita, repasando la lista de fallecidos de COVID-19 porque desde el lunes hasta este viernes tenemos que contar 12 fallecidos, 13 si sumamos a Quique Schumann, que no murió en San Pedro. Son 13 sanpedrinos que fallecieron entonces. Repaso. El primero que tuvimos en la semana fue Marino Bornia, luego Raúl Alberto Torresín, María Elide Olmos, Leonardo Ferro, Roberto Fortunato, Mari Degli Antoni, Enrique Schumann, como les decía recién, Guillermo Condoriz, este hombre de Lanús que falleció en San Pedro, Alejo Baronguele, el marido de Natalia Claverini, la concejala, Zulema Torres, Isabel Hipólito, Raúl Sierra de 49 años y tengo Mónica Patricia Isaurralde, que tenía 45 años, que estaba internada en el sanatorio Copser, y María Luisa García, de 84, que estaba internada en la clínica San Pedro. Son entonces, en total, desde el lunes hasta este sábado, cuando comienza Sin Galera, 13 fallecimientos, al menos los que tenemos hasta el viernes, y llevamos en total de la pandemia son 125 fallecidos. Llevamos prácticamente un promedio de un fallecido por día en lo que va de mayo. Tuvimos una altísima tasa de mortalidad en abril. Tenemos una tasa de mortalidad elevada en total desde que comenzó la pandemia en San Pedro. Y es tremendo tener que estar contándoles a cada rato una noticia de que falleció un vecino, de que falleció un amigo, de que falleció una madre, un padre. Así que lo único que podemos hacer desde acá es recomendarles la precaución, recordar el uso del tapaboca, mantener la distancia, usar el alcohol en gel, sanitizarse, no salir a la calle si no es absolutamente necesario, cuidar a los adultos mayores que son los que mayores riesgos tienen, no olvidarse que el promedio de edad de los que están internados no es tan alto,
Estamos hablando de adultos jóvenes, 40, 50, menos de 60 años. La mayoría de los contagiados en esta segunda ola son menores de 60 años. La mayoría de los fallecidos también. Entonces, venimos diciendo, bueno, hay que cuidar a los adultos mayores. Bueno, también hay que cuidar y cuidarse en el marco de esta situación. La segunda ola de coronavirus, como dijo el doctor Creus, es peor que la primera y estamos todos en un grado de exposición muy grande. Así que nuestra recomendación, Juanita, es la prevención. Nos vamos, este fue el resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera. Les recomiendo, por supuesto, que este sábado activen su YouTube y pongan el canal Sin Galera y Liberardi para ver el programa, prendan la radio, pongan el celu desde donde ustedes gusten, nosotros estamos en todos lados. Exactamente, tanto en YouTube y mañana nos pueden escuchar por la 91.5 y si no, nos van a encontrar por las redes sociales. Como siempre, estamos. Gracias, hasta la próxima.